Bueno, yo creo que lo importante es valorar los hechos. En el tiempo que nosotros llevamos en el gobierno, las Fuerzas Armadas no han violado derechos humanos. En el caso en que han habido, y subrayo, muy pocas violaciones, las mismas Fuerzas Armadas se han encargado de castigar a los responsables. Tengo presente uno o dos casos y sin que yo ordenara que se actuara, ya los responsables de las secretarías habían tomado la decisión. Un caso en Puebla, en el 19, donde unos marinos se excedieron y victimaron a campesinos, 2, 3 campesinos, y de inmediato se actuó. Ni se dio a conocer mucho, no fue por denuncia, sino por vocación, por voluntad, por convicción propia. Ya el Estado no es violador de derechos humanos, eso se terminó. También se tomó la decisión de no apostar a la guerra, de que no haya masacres, de que si hay un enfrentamiento y hay heridos, se les traslade para curarlos, que no se les remate. Hubo un tiempo en nuestro país lamentable porque habían más muertos en enfrentamiento que heridos y detenidos. El índice de letalidad mostraba que a los heridos los remataban. Eso se terminó. Lo mismo la tortura. Entonces, son hechos. Y hay esta convicción, que es lo más importante, al interior de las Fuerzas Armadas. Porque el soldado es pueblo uniformado. Si el ejército, si la marina cometieron excesos en otros tiempos, fue porque se los ordenaban desde arriba, la autoridad civil. No se debe de olvidar que el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, ya no es lo mismo, ya cambió. Y hay, como aquí lo dijo el almirante Ojeda, muy buena formación profesional, ética, tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa. Entonces, no hay ningún problema. El que se quiera decir a la ligera de que se está militarizando el país no es cierto. En otros países las guardias nacionales, guardias civiles, dependen de las Fuerzas Armadas. Ese es el caso de España, ese es el caso de Italia, ese es el caso
de Francia y de otros países. Entonces es lo mismo que estamos buscando. Acerca de mi planteamiento del sábado, yo ya no quiero repetirlo, solo si fuese necesario. Creo que se debe de buscar una nueva relación entre todos los países de América y creo que hay que convencer y persuadir a las autoridades de Estados Unidos para que nos integremos con respeto a la soberanía de cada país, que ya la política que se definió hace 200 años no funciona, no es buena para nadie, que ya no tienen que haber invasiones, anexiones, bloqueos, y que debe haber cooperación para el desarrollo entre todos los pueblos. Ahora que hay una situación difícil de salud en Cuba, en vez de bloquear, todos deberíamos de ayudar. No es concebible que en estos tiempos se quiera castigar a un país independiente con un bloqueo. Además, casi todos los países del mundo están en contra del bloqueo a Cuba, la inmensa mayoría. Es el momento de tomar una decisión al respecto. Aprovecho para decir que nosotros tomamos la decisión por solidaridad frente a esta situación de bloqueo, queriendo someter políticamente al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba. Tomamos la decisión de ayudar, de ser solidarios frente a ese bloqueo, porque no basta con votar cada año en la ONU en contra del bloqueo. Y aprovecho para hacer un llamado a todos los países del mundo a que esa manifestación que se expresa en la ONU, votando en contra del bloqueo, se convierta ahora en hechos y que se ayude al pueblo de Cuba. Desde aquí, desde la heroica Veracruz, que tiene tanta relación histórica con La Habana y con Cuba, van a salir 2 barcos de la Armada de México con oxígeno y alimentos, medicinas. Y yo pienso que el presidente Biden debe tomar una decisión al respecto. Es un llamado respetuoso, desde ningún punto de vista injerencista, pero hay que separar
lo político de lo humanitario. La vida es lo más importante, es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida. Podrían hacerse muchas cosas. Solo sugiero una, con todo respeto para las dos naciones. Que se permita el que puedan recibir las familias de Cuba remesas de quienes viven y trabajan en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo, como nosotros recibimos apoyo de nuestros paisanos migrantes que nos mandan 4,000 millones de dólares por mes, y que esto ha ayudado mucho a enfrentar la crisis económica porque es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Entonces, ¿cómo bloquear eso? Si ni siquiera es dinero del gobierno. Y muchas otras cosas. Y algo que es fundamental: diálogo, 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 diálogo. Lo que decía Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Bueno, ya se terminó la conferencia de hoy, porque ya tenemos que salir. Es que ya saben ustedes, no hay avión presidencial, o sí hay, pero nos costaría como, a ver, ¿cuánto nos costaría venir en ese avión acá a Veracruz? Porque como está hecho para largas distancias, tiene que volar en promedio 5 horas, y de la Ciudad de México a Veracruz pues no está tan lejos, apenas estuviese subiendo ya tendría que estar bajando porque es grandísimo. Pues nos costaría como unos 10 millones. Entonces, en el avión de línea, pues cuesta menos. Que la pasen bien. Adiós, adiós.